Estamos de regreso en Abriendo la Mañana y ahora me toca una entrevista sumamente interesante con Raniero Casoni, quien es analista político, y hablaremos sobre todo este ambiente político que se está viviendo en nuestro país a 2 años de las elecciones, pero me gustaría saber cómo se vislumbra todo esto. Hablemos de las encuestas, yo diría que a destiempo. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, de verdad. Para mí es un honor estar acá con ustedes y conversar de las encuestas. A ver, las encuestas, dependiendo, no es a destiempo, más por el contrario, las encuestas tienen un sentido. Hay que empezar a investigar qué hay y antes de empezar a analizar cualquier encuesta hay que entender el contexto en el que se realiza. Claro. Entonces, a ver, hay unas por ahí corriendo donde dicen que bueno, hay varias que han dicho que Leonel Fernández y Luis Abinader tienen un eventual empate técnico y que el PLD se ha venido quedando rezagado. Pero eso obedece también a una coyuntura real, ¿no? ¿Qué es lo que que estamos viendo día a día? Leonel Fernández está sumando cada cierto tiempo, semana a semana, dirigentes diferentes del PLD. Del mismo PLD, sí. Que viene, y eso hace, de una u otra manera, una percepción. Pero el PLD además está en una pugna interna también, en el que todavía hasta que no se defina quién es el candidato, lo vamos a seguir viendo. Pero ¿no puede ser esto una estrategia, Raniero, de incluso la Fuerza del Pueblo, una estrategia de mostrarse ellos? Porque antes se mostraban como el presunto opositor, ¿verdad? Como el más probable opositor. Ahora se muestran como un empate técnico en cuestión de días. ¿No puede ser esto una estrategia para ir quedándose en la mentalidad de los dominicanos? Mira, faltan 2 años. Sí. O sea, si es algo estratégico, pues no, yo creo que está a destiempo y pudiera jugar en contra. Y los casos a nivel global nos han dicho que quien mucho puntea encuestas y que son ganadores de encuestas pierden las elecciones al final. Claro. Digamos, el mejor ejemplo lo vamos a ver este domingo en Colombia, entre el caso de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, donde Petro punteó todo el tiempo las encuestas, y Rodolfo Hernández aparecía de cuarto, de quinto, y empezó a subir y pasó a segunda vuelta en contra de las encuestas. Claro. Y que probablemente gane el domingo. Entonces, digamos, quizás, y bueno, antes de ese periodo, Vargas Llera ganaba todas las encuestas en el 2018 y no pasó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si es estrategia de la Fuerza del Pueblo, pues está mal, no es conveniente. Más allá de la percepción que puede ser, porque tiene que aguantar 21 meses estando en esta lucha, en esta pugna. Ahora, hay una realidad. Lo que yo decía, si la Fuerza del Pueblo viene sumando, y que el gobierno de Luis Abinader ha quedado como en una campaña reeleccionista que no existe aún, porque solo hay una campaña de gobierno y solo lo lleva el presidente Abinader. Hay muchos funcionarios que no están haciendo lo que hay que hacer para generar fervor hacia el gobierno. Claro. Hay mucho silencio en algunos casos, mucho protagonismo en otros casos, y no hay una estrategia desde los funcionarios para tratar de captar. De hecho, está ese gobierno en las provincias, que parece un ejercicio muy interesante, estaba muy bien concebido, pero que en su aplicabilidad muchos funcionarios no lo entendieron y fueron mítines de promoción propia, para decir, bien sea, aquí está el gobierno de Luis, que no es lo que más claro queda, sino yo como funcionario soy el mejor del gobierno de Luis. Y ahí esa competencia que se está generando entre los funcionarios está generando disrupción entre la audiencia que está asistiendo a eso y el funcionario, y por supuesto perjudica al presidente Abinader. Ahora bien, todavía faltan 21 meses. Claro. 21 meses que te van a ir generando paso a paso qué va a ocurrir. Va a ver, si se activa el PRM y terminó de resolver su situación interna y que termina de resolver el tema de los funcionarios y sale a la calle, ¿será la misma medición? Definitivamente no. Igual el caso del Distrito Nacional. Muchos dicen, bueno, es evidente que la senadora Farideh Raful ha tenido un difícil tránsito de ser oposición a ser gobierno. Sí, eso es normal. Pero eso le ha generado, digamos, pérdida en la popularidad. Además ha abandonado un poco la calle, apenas empezó otra vez, y digamos,
¿quiénes aparecen en la calle y aparecen punteando? Los dos de la Fuerza del Pueblo. O sea, Omar Fernández por un lado y Rafael Paz. Pero en es el lo que caso te digo, senador, que también está las caminando más recientes encuestas entonces dan a Faride como quiera con la posición más alta en el gusto popular. Bueno, hay unas 3 que he visto que no es así. Algunas le dan por encima a Rafael Paz, a otras le dan encima a Omar Fernández y Faride por debajo. Por el caso contrario es Carolina Mejía, que en la alcaldía del Distrito Nacional parece muy sólida y garantizaría la reelección. Parece ser que ese no va a ser su camino, sino que va a buscar la vicepresidencia y que cuando la sacas de la ecuación comienza un empate técnico también entre el PRM y la Fuerza del Pueblo. Entonces son cosas y variables que hay que visualizar. Pero como tú dices, si todavía falta mucho camino por recorrer, y las encuestas solo son una fotografía del momento, no es algo permanente. Y se sirve para entender el contexto de lo que la gente está buscando. Hoy yo estoy convencido que Leonel Fernández es una opción valorada, no porque sea la mejor opción, sino porque es la opción que me representa mayor liderazgo desde la oposición en este momento. Yo quiero hablar de eso como analista político y qué bueno que tú dices que tal vez que no, tu valoración es porque sea tal vez la mejor opción, porque los que somos millennials, que tal vez no vivimos todos esos años de gobierno de Leonel Fernández o no los recordamos, ¿cómo podemos entonces evaluar? Porque tenemos una población electoral sumamente joven que tal vez solamente sabe de Leonel Fernández los escándalos o tal vez los elevados que construyó, pero ¿cómo podemos entonces valorar ese gobierno que no conocimos con este que estamos viviendo ahora? Fíjate que lo que más valora la juventud es que cuando lo ven un líder. Y es la capacidad de conectar, más allá del legado que pueda significar. No así en otros casos. En el caso de Luis Abinader en su momento era el caso del cambio, el que representaba algo diferente. Y hoy por hoy, y esto es otro tema que muchos políticos critican, a la cual yo no me sumo a esa crítica, que el presidente Abinader ha tenido un diálogo indirecto con la sociedad cada vez que ocurre alguna medida y que lo recoge. Y cuando lo recoge le dice, estoy escuchándote. Y el pueblo siente que tiene poder. Ahora bien, eso es una táctica que no siempre es duradera, pero que le ha funcionado por estos tiempos. Y lo otro que también ocurre es que el gobierno no ha tenido obras importantes que mostrar. Son apenas 2 años de gobierno en la que habrá que ver si esos Picassos se convierten de algún modo en inauguraciones. Porque si todo lo que se ha prometido se empieza a construir, vamos a ver en otra dimensión al gobierno de Luis Abinader peleando su reelección. Como analista político, ¿tú crees que luego de todos esos escándalos de corrupción que rodean a Leonel Fernández, qué dice de eso de un país, por ejemplo? Te hablo en el sentido de que tú como venezolano que la presidencia de Maduro allá, que ha sido un golpe duro para ustedes, y nosotros aquí con esos casos sonoros de corrupción, no solamente de Leonel Fernández, sino también de Danilo Medina, que incluso están en manos de la justicia. ¿Qué dice eso de nuestro país, que Leonel Fernández vuelva a ponerse en la palestra pública? Mira, es una pregunta compleja porque al final las elecciones tienen un componente racional, pero mayormente un componente emocional. Toda elección en cualquier parte del mundo no es que depende de la capacidad y educación que tiene el pueblo, porque si no Hitler jamás hubiese llegado por vías democráticas en Alemania. Orbán no fuera hoy un dueño y señor en Hungría, Erdogan en Turquía. Entonces, digamos, hay una conexión emocional hacia el elector. Y esas decisiones no son como las relaciones de amor. Tú no eliges a la mejor pareja porque te ofrece sueños, te ofrece, digamos, futuro, porque es la mejor opción, porque has sido educado, porque es... No, esa no es, aunque está presente, es en menor medida en comparación con la emoción que te ofrece, la diversión que te da, la capacidad de hacerte sentir ese amor que puede generarse. Eso ocurre también en las elecciones
presidenciales y las elecciones de las autoridades. En ese sentido es que hay que apuntar toda estrategia y táctica para desarrollar una campaña electoral. ¿Qué dice del país? Sencillamente Leonel Fernández está valorado bien valorado internacionalmente. Sí, claro. Es lo mismo que Alan García en su momento, que también no salió muy bien en Perú y terminó siendo presidente 16 años después, 14 años después. Volvió a ser presidente, digamos, y salió con escándalos de corrupción. Lo que quiere decir esto es que el problema no está en los escándalos de corrupción per se, que hace un daño enorme a la democracia, que el problema aquí es cómo acabamos la corrupción para que no afecte la estabilidad del hemisferio, porque claro, la corrupción es una forma de afectar. Bien lo decías, el caso de Venezuela. La corrupción en Venezuela sirvió para financiar diferentes regímenes en toda América Latina. Incluso en estos momentos hay un escándalo de un avión en Argentina paralizado transportando, que se sabe aún, no se ha identificado qué, pero son cosas que invitan a la reflexión. Y decía, hay una analista, una consultora especialista en búsqueda de casos de corrupción que dice cómo algo tan simple como una donación de medicinas a un país en África terminó convirtiéndose en el financiamiento de grupos terroristas en otro país por conflictos entre los dos países. Claro. Entonces, esas son las situaciones que hay que evidenciar y que por más que querramos identificar que la corrupción es un modo de generar morbo para que no lleguen ciertos líderes, la verdad es que al pueblo al final prefiere un gobierno corrupto pero comiendo. Y eso es más, emocionalmente conecta más. Entonces, digamos, eso hay que prestarle mucha atención. ¿Es momento de que Luis Abinader haga cambios en su gabinete? Yo creo que los cambios están a la puerta de la esquina. O sea, ya eso o ocurre o definitivamente no va a la reelección en el 24. Y yo decía hace un año y medio, más o menos, hace un año, en varias entrevistas, que lo único seguro que tenía el 2024 era que Leonel Fernández iba a ser candidato. Y me preguntaban, ¿pero Luis Abinader es candidato? Y yo le decía, no, todavía no se sabe. Primero tiene que resolver los problemas internos. ¿Cuáles eran los problemas internos? Que el PRM no permitía la reelección. Y que hay muchos dentro de su partido aspirando también a la presidencia. Sí, pero yo creo que no para el 2024, ¿qué crees? ¿Luis Abinader? No, yo digo que los demás integrantes del partido que tienen tal vez su agenda propia presidencial no pensarán en el 2024. Hay quienes siempre tienen, a ver, la política es un momento de oportunidades. Claro. Si la oportunidad se presenta, se puede colar cualquiera. Aunque en este momento ya no está planteado porque está zanjado el tema de la reelección, está zanjado el tema de las autoridades del partido. Claro. Lo que falta por definir es que la popularidad sea suficiente para pasar en primera vuelta sin necesidad de negociar con el PLD o con la Fuerza del Pueblo, porque hasta ahora la novia a conquistar pareciera ser el PLD para poder formar gobierno y ganar en segunda vuelta. ¿Quién tú crees que dentro del partido del PRM puede tener una agenda presidencial importante? Siempre se hablaba de David Collado. Esa es una pregunta que me encantaría tener quizás una bola de cristal y decir, pero a ver, por las acciones uno puede decir, David Collado es uno de los funcionarios que hay que estar viendo, sí, pero lo hemos visto comprometido. Lo hemos visto comprometido hasta ahora con el gobierno de Abinader. Claro. Ahora, sería interesante ver quién va a ser el candidato del PLD. Sí. Ahí el PLD, aunque las encuestas, y ahí fíjate lo importante de la encuesta, las encuestas hay que saberlas leer, mis estimados teleaudiencia que está hoy pendiente de este tema. Porque primero hay que ver la ficha técnica. Si la ficha técnica, ¿qué es? Es cuántas muestras hubo, cuánto es el nivel de confianza y cuál es el error muestral. Claro. Pero en el caso de la elección del PLD, las encuestas pueden decir mucho. Pero lo que va a contar es que lo que van a votar son solo militantes del PLD, aunque sea una elección abierta. Entonces, ahí está sometido que este 16 de octubre se movilizarán en función de sus candidatos. Y esa movilización garantizará la victoria a quien corresponda. Por ejemplo, todas las encuestas dicen que Margarita Cedeño tiene cierta ventaja sobre Abel Martínez y mucho más sobre Francisco Domínguez Brito. Pero yo soy de los que sostiene que si la elección es hasta 300.000 personas que voten, Francisco Domínguez Brito les puede ganar. ¿Por qué? Porque tiene
la mayoría, tiene una gran cantidad de miembros del Comité Central a su favor, tiene una gran cantidad de miembros del Comité Político a su favor y tiene una estructura bien configurada y fue el responsable electoral, de organización electoral de Gonzalo Castillo. Se habla de Abel Martínez como el caballo de Troya del PLD y una posible alianza con la Fuerza del Pueblo de ser él el candidato presidencial. Bueno, y Abel puede colarse, y ahí es donde yo sostengo la segunda tesis. Entre 300.000 electores y 700.000 electores, Abel Martínez puede ser el candidato, tiene la mayor probabilidad. Y más allá del caballo de Troya, yo lo que creo es que si pierde Abel, ¿cuál va a ser su decisión? Claro. Porque se queda en el partido, se va del partido, y por eso que la inestabilidad y la incertidumbre que hemos visto como el PLD ha venido bajando obedece a qué va a decidir al final Abel Martínez. Ha sido un punto importante en la imagen de Margarita Cedeño también la separación del expresidente Leonel Fernández, pero también su apoyo a Gonzalo Castillo. ¿Tú crees que esto tenga que ver también con los números al final? Mira, la verdad es que hay una cosa es lo que piensa el círculo político y lo que se llama la opinión publicada, lo que se dice en todos los medios, y otra cosa es lo que dicen abajo. A mí me ha sorprendido cómo mujeres, madres solteras, sienten un fervor hacia Margarita Cedeño. Y en el 2015, cuando hacíamos varias investigaciones, y reciente hemos hecho varias investigaciones, antes del divorcio decían, pero que se divorcie de Leonel, que se separe, ella es la que tiene que ser presidente. Las mujeres madres solteras. Y después, ahora que está separada, pues eso no está, ahí no está el tema de ella. El tema de ella ha sido, y que por cierto, Gonzalo, se ha dicho mucho que si Gonzalo está apoyando a Margarita, Gonzalo ha estado visitando a todos los candidatos. O sea, lo que fue es que la primera que visitó fue a Margarita Cedeño. Ahí lo que ocurre con Margarita obedece a un punto fundamental. ¿Cuál es su discurso? Claro. Ha caído en el juego de la opinión publicada, ha tenido que responder cosas que la han desviado de un mensaje. Y hasta que ella no consolide un mensaje, la vamos a ir viendo cómo poco a poco también se va desinflando en las encuestas y que además requiere urgentemente salir a la calle y una narrativa que convoque a la gente a votar por ello. Y bueno, ¿apoyaría a Leonel Fernández a Margarita en una segunda vuelta? Eso es un tema muy interesante que me lo voy a reservar porque eso obedece ya a estrategia. Más allá de que diga que sí o que no, me lo reservo porque ese consejo vale dinero. Ay. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, señor Casón, y gracias por esta nueva perspectiva en el ámbito político de nuestro país. Gracias por estar aquí. Gracias. Señores.